Baisha bahina pina kuina na me ayu ma me weka tu asia weru yang debe pin de programa nyam de programa introvertida y enduce bajira vagina atoralo hermano cuera. Penagino Pastor Emilio Vázquez estaba con el abogado departamento de Itapuá y peina y pita sobre tepe oñón di paite yema. Y como mían esa edición número 974 de Caijatora. 974 edición, imagínalo, ahí está. Avellereco, eso, capítulo 1, verso 13, de donde doctora mil, que apenas. Ojoma, Omajema PM, Betty, abrazo, rompe espalda, barete a cubo ponar, y que va 595985162 vende cargo, ahí te ve más. Y ande Facebook, veces topata acá, hija Torá, vemos ahí veces estudio bíblico en guaraní. YouTube, Facebook, vemos ahí Emilio Vázquez, o si no, ñan de congregación, Brejegua. Centro de Remanente Fe y Adoración CDE, UPB Lo Mión de Yareco, ahí estudio bíblico en guaraní, no hay nada. Bueno, saludo aquí a todos los hermanos de la congregación Centro Remanente Fe y Adoración, Ciudad del Este, kilómetro 9,5 Monda, Posada Misiones, República Argentina, Benguaraña de congregación, cuérame, fuerza, bendiciones, espectacular, Napepe, a nuestro querido hermano de la pequeña congregación Oñe Punú, Nace, Ojo, Inabe, General Delgado, Oñe Uní, General Delgado, Coronel Abogado, Inabe. Bueno, besa a Beina más 595-985-162-975, Loina. Línea personal. Oye, Esteban Baego, a ver. Maigo, pues ya ponen de día preguntas allá, había anotado las ya las jera ya, o huema, a ver. Me queda la pregunta. Para Israel no ni defendía, pues. Para Israel no ni defendía, pues, y brillan de a ver tita pisa, o sea, se disculpa más de a ver ya la jera ya no puta, más se borró el archivo, hey. Bueno, ¿y por qué Israel no se defendió? Y permitió que le esclavicen, siendo que ya eran muchísimos. Y si tenían fe en Elohim, hey. Porque hermano querido, pues hemos ido a Meguri. Esa pioja de cuerda no ir preparado para la guerra, o sea, en la gestana hija, güey, de ella y que tú mañana y no. Hay que tener instrucción, hay que tener táctica, hay que tener práctica. Digo la de que tú hay 50 tipos, bebé. Allá. Bien, había preparado milicos y que había capacitado, entrenado al día, había para la pelea, la contienda y la guerra. Ande nunca de coimia, nunca de ñe, no ya. O sea, pues te ven eliminar para. Y estos egipcios eran de una guerra, de guerra en guerra hoy en Hicuey. Ya tuvo o vencer Hicuey la y oponente político. Guerra pe de ahí. Entre escuela llegó y otros ahí. Pero yo sé no como gobierno happy coño moita hacer con israelita pues bueno no ellos no eran de guerra todavía cuando eso no estaban entrenados para la guerra, no tenían líder, no eso van caratas y ahora la fe en el Todopoderoso siempre tuvieron. Para con la hora y que no la libertad ya. Pero hay otra cosa, que había una profecía, oíste profecía que hay cuero opitana o integuripea esa hojasan a situación ni catuan me esa cuera oyero bien barete vela Todopoderoso, porque probablemente mi querido oyente se culpada de borrar la nerera y a todos los que me escuchan, entre los israelitas que estaban ya en Egipto había muchos ya que adoraban a dioses egipcios. Oye, mezcla y temas y que fueron absorbidos también muchos de ellos por la idolatría. Hoy coyita hoy se cuera pea. Ya es a mí, por los judíos va a suceder esto. O jóvenes y que cautivo a Babilonia en el año 586 para Periema. A Pepe Joyid te iba a absorber de Babilonia, Joverú como doctrinas, o sea,
el estar en una nación tantos años, estos israelitas, muchos de sus hijos inclusive se sentían ya los no tan hebreos. Oye, cruzamos y vi con alguno que otro egipcio. Por eso es que muchos egipcios vinieron con ellos también, porque ya emparentaban, ¿no? Ya tenían parentela con ellos. Oye, cruzamos y vi. Pero es el tema. Y aparte de que la verdadera fe en el todo único, todopoderoso, Yud-Hei Bar-Hei, Maisha estaba en problemas ya lo. Y la oye o permanecer en la fe, o mía la oye o clamar o orar y eran los líderes, ¿verdad? Bueno, se cree que entre ellos estaba todavía Bachupio era Moisés Miatua, Amram vio, y su madre Jocabet hizo. Bueno, se cree que estos perseveraron en la fe, ya, por eso ya es a nivel ya de tradición, ¿no? Bueno, ¿y por qué a veces y que hay un debate entre los mismos pastores? Hay un grupo que dice que está prohibido la violencia, por lo cual hay que mantener la fe y no la violencia. Es decir, el Mesías no enseñó la violencia. Entonces, ¿por qué tenemos que defendernos? Porque si nos defendemos, faltamos a la fe. Ay, juez, espérese. Esa si nos defendemos, faltamos a la fe. Pero yo no sé, más y ve el versículo bíblico, o sea. Ya examina, pedirle un poco más, espera, el oro, que la digo yo, así. Bueno, lo que sea, alguien que escucha estos debates, a Pejendula, pastor, escuela y a ni que hermano reaccionar, ni que venía a defender por la fe de Pepe vivía. O sea, ¿dónde dice el Mesías pico y a algún lado? A ni que ti por la fe Pepe peña defender. El Mesías enseñó a no defender, ¿no? Ahora, defenderse. Obviamente de la onda Yucán, de familia, pero Jugapan, de familia, o con violencia, obviamente, con desde ya Ramos, ahí, petit que va a cacaray, su escuela, no, ya cualquier que tranca, ya aprender, ya aprender, ya defender, compañero. Eso cuando está prohibido por la escritura. Ahora, la mala, pega la dogma. Ahora, bien por esos pastores que están queriendo salir de ese dogma y no. Y me metí situación difícil, ¿verdad? O uno de la mondaja, uno de alguien, de violentar, de yucata de familia, o viola pata, ande pico, no, por fe, yo no me defiendo, nada, me van a entregarme. No. Ese fue el motivo de que muchos murieron inocentemente, o sea, durante alguna contienda, guerra de fe, guerra de religiosos, fuera. Hoy la no me defende y este hoy porque aún de mami otro cutupa yucapacho COVID, tranquilo. Por eso es que ahí en Tepeleimia la historia sabe Macabeo, primera, segunda de Macabeo. Acuerdan allá, ellos por ejemplo era un Shabbat, letrado mi griego, Ciro romano, Ciro griego allá. Acuerdan pillaba y la judío, fuera la sábado, acuerdan va ya raña armas nada. Acá sábado de Mau, escuela y ejército atacado, yucacho, escuela, cuán baebe. La pina no va a atacar tu este. Upemo, hay que un mandamiento porque ellos nomás ya pusieron eso, porque la Biblia de Irioín de la sábado o día de descanso, alguien de Yucatán, que a niña defender. Eso ya era ya un tradicionalismo que atentaba contra la vida de ellos mismos. Ahí vio, a partir de la guerra de los macabeos en adelante, Israel, y ojo, ya Israel le atacaron a la guerra moderna. Yom Kippur, día de Yom Kippur, vean, va a atacar, día de ayuno, ¿ves? Cante a la guerra de Yom Kippur, YouTube, o Google, ¿ves? Pues hasta Israel venda arello para 1970, ¿acuerdas? Vive allá, de el 70. Y ese, pero ya Israel ya estaba mentalizado de que no. Todo la Shabbat o sábado, todo la Yom Kippur, todo la uva poñande, ya vendetta.
Pues, bueno, a la misma cosa, si vos tenés fe en el Padre, en el Hijo, vos lees la Biblia, o vos sos un líder de iglesia, o sos un devoto de una iglesia, ya te pico upe agüere, o vos jugapan de familia y pegan de a tu, ¡ay! ¡Aleluya! Y te vuelve veina. Déjate joder, orando y con el mazo dando. Ayúdame, Padre, dame la fuerza de prender ese mazo. Vos tenés que solo guardar tu vida y tu familia, compañero. Y me van a disculpar eso que están diciendo por ahí que se haya equivocado a ambos, Eva y Pajala, ambos, es la violencia. Yo no estoy, segunda, y lo mitad de después campañas de violencia, campañas de defensa, hasta oga tu los pastores la vende, para vender discípulos, fuera venga pena tu peje, ya te pico, pero hay testimonio de familias que podían defenderse, será. Hamba no ya pues y cuello ya posea ese porque la munda jaumia ja cualca tuñe defender guri porque tienen ese falso dogma de que no tienen que cometer violencia. No, a la oración, a la Biblia y con el mazo. Aunque traga bella defender a Luita, no. Estamos en tiempo de guerra. Si no voy a de flojo, hay copataña de. Bueno, la no violencia en el sentido de innecesario, sí. Hay por un poti para ahí, baby, no pago, no. Pero sí, hermano querido. A ver, por Andúcuri, otro hablando de la pregunta del hermano que está prohibido o no la defensa. ¿Qué dice usted de lo que practicamos la defensa personal? Nuestros pastores nos prohíben, dicen que es de Satanás. ¿Y usted qué piensa? Hey? Tenemos problemas en la congregación por eso, porque tenemos que salir a trabajar y ore, ora va ahí. Y ya nos sirvió de defensa esto porque ya repelimos a algunos chespis. Bueno, pende hora va ahí. La pende trabajo y beyucueo, pejocobio. Japeñe defendema. Va, es defensa personal karate, vio. Va, movigo la satánico y tal. Bueno, entonces pico los israelitas cuando practicaban para la guerra, oye, defender a pues son satánicos para ti. Oye, prepara, eso es una práctica, es un deporte a la vez. Y si vos manejaste en el equilibrio de ese momento, es una práctica de autodefensa. Ahí pone en potimala y por chespi nunca ve. Debió una hermana, parece que sí, a ver, inclusive salimos en las noticias. Parece que yo he visto eso, o sea, depende va ese tico moto me hizo mondación de vijicuira, de cartera, algo así. He visto yo una noticia, había sido practicar defensa personal la cuña, no sé si era señora o señorita, pues yo he visto la noticia esa. Esta ya puede ser managería, va plan de pastor la tema, no importa, porque es satánico, jaja, pico J ne defender. Pico J ne defender la que donde alguien de droga o tapere. Está bien, Anina ñande, está bien, yo creo en el Todopoderoso. Yo creo en su Hijo, tengo fe, pero si tengo posibilidad de practicar un tipo de defensa, con su ayuda y que Él me dé la sabiduría más magnífico. Porque si, ya pensando en la pea, si Israel, ya está la Israel, en tiempos de que le atacan a Él. No, yo tengo fe, el Todopoderoso no te oré defender, nunca no dijo y oré en baebe. Entonces, más no practicamos, hay guerra, nada más, hay militar, hay táctica, entonces ya poseo, ya puedo subir lo mitad. Anina tila pepe punto meña niña la ya que la tabú, tabú. Claro, es bueno practicar, mientras que vos no estés invocando algunas deidades
adorando alguna deidad, cuando practicaba algún deporte o defensa personal, no, tranquilo. Ahí ponen defendemos, pues yo he visto en una noticia, no sé si era, porque creo que eran dos mujeres que se iban, no sé si era vos, hermana. En Asunción, güey. Y un potilla, pues está en la cámara, pues lleva, ahí le prende eso de ti, a mi piana, a mi amor, hasta tío, y pues ahí está Chespi, ojo, yo preso y ahí. Y eso fue autodefensa. Los yucayos las avisaban y defendió, pero si por ahí, acá hay la otra pregunta. Si por ahí durante la defensa alguien sin querer le mata al otro, ¿cómo queda ante, ante el tribunal divino? ¿Cuál sería la sentencia según la Biblia? Porque es asesinato. No, no. Eh, bueno, asesinato, pues ya, a veces, y la Biblia dice, creo que no hay que asesinar. Bueno, no matarás y la Biblia, y no asesinará. Pero bueno, asesinar, por ejemplo, hay que entender allá. Asesinar serían de calcular para morir más de yucama, eres para yucata, ahora para yucata, de planeado y ley muerte allá. Esa, y ese marca de mondata, no sé. Ella es tener una mente criminal, con alevosía. Allá yucata, bueno, ese es asesinar, calcula pama. Ahora, hoy con la pelea, un de atropellarse, como he visto en la noticia de estas mujeres. Hace chica y cartera, más coña, y no prende patadas y vi la mundaja bella. Hemos hecho la mundaja, huevijo, abeti guirare, o ti cunetare, o ñe nunca veo mano. Bueno, esta mujer no le asesinó con alevosía, en defensa propia. Y todo lo que se defienden en defensa propia, defendiendo su familia, su integridad, la integridad de su familia. Y si en la defensa, durante la defensa, muere el agresor, peanda hay delito, si se comprueba, ni delante de la Biblia. La Biblia, pero oye, para demostrar la inocencia. La mundajao y queja, y cotipelea, o manó la mundajao, y juicio, bueno, el que le mató sin querer queriendo al ladrón en defensa propia, queda absuelto. O sea, no es, ahí está como asesino pecador, o sea, excluido de la salvación y del reino. Bueno, y hay que verso 3 se vio, a ver, ahí. Los egipcios impusieron sobre los israelitas diversas labores que los obligaban a realizar. Sin piedad le hacían la vida amarga, con trabajo duro, en barro y ladrillo, y con toda clase de tarea en el campo. De barro, en día web, ayer a mí me comentario, a ver, viendo la posibilidad y mansedumbre, pasividad moral, perdón, viendo la pasividad y mansedumbre de este pueblo a quienes temían, impusieron capataces sobre cada grupo de israelitas. Estos capataces eran hoy en alguna traducción comisarios ahí. Pero capataces, yo creo que capataces ya entendés por haber. Comisarios ahí pues algunos ven allá. Bueno, estos capataces eran los encargados de los grupos que tenían que hacer cumplir la orden de la tarea del orden del día. Bueno, cotidiaje y la general umía la faraón no importa pea ya poco te día pea con grupo terminada pea con grupo ya pone tanto ladrillo pea con grupo tanto metros ja upea pe capataz lando Jesús se de no pea oye castigar entonces pues no y puje y lomore artículos o pulo mitad lomore ya así era. Pero algunos ya o abusaban la autoridad. No había necesidad de torturar, de pegar, de manove y algunos buenos países. Eso ya ellos también hacían, abuso de poder hacían. Abuso de poder de la autoridad. O pago aún en las religiones se tiene. O manda y mí algunos yupi y misma ya y rango y misma en la congregación ya oye por una abusar la autoridad de los hermanos. Está de líder o ya pocamos ya poca entero más la avisar pero yo escapamos yo entero más
Abuso de poder, eso es. No, nosotros estamos para servir, no para hacernos servir. Y ya, Wina no están las bellique. Otro, grupo israelita para obligarles a latigazos a realizar trabajos forzados sin piedad, les amargaba la vida. Divaro. A ver, aquí pregunta, ¿y qué pudo haber pensado cada israelita o cada familia en esa situación? Hey? Aquí, o sea, va, me voy a pensar y vi la ve, mi situación, voy a saber que de esclavo hoy por hoy, ya hey ese escuela. Hasta el sumo va a poco a y que vea veo joven y que una agencia carne o joga ve. Yo creo que tenían que buscar una fortaleza y en la oración. Según las tradiciones decían que ellos se reunían, la misma Biblia dice también que afuera ora, oye reunía ora. Para mí que ellos ahí adquirían la fuerza para de hoy, ñande. Sea cual fuera la situación, ñande ya se cama forma, esa vaya ya serví, ya recogió comunión con el Todopoderoso a través de oraciones o lo que sea. Iba ahí la porte, iba ahí la cuadro, va, él no estaba ya poniendo, oramos, oye, suma, y nada, ya poma, y una vigilia. A pesar de que menos aguantarse, hermano querido, esta lo ya puede ir, y habrán tenido una esperanza en el Todopoderoso de que iban a ser liberados, porque había una profecía de que ellos, pero pitanas a huecurí esclavos. Había profecía de que ellos iban a estar esclavos, iban a sufrir. Y si se reunían a estudiar la escritura, y mi mía, o oraba, oye, mía, la líder, cuál menos explica para Moisés de cuál que pero Hasahati tiempo de profecía. Y según la profecía, ellos creían que iban a ser libertados. Pues había profecía de que iban a tener una tierra prometida allá. Entonces habrán pensado en eso. A cada día, pues, sí, y consuelo para ellos, el consuelo. Ese es algo que tiene lugar ahí te hija. Ahora te leía ahí, güey. Amba, poti lugar gendija, güey, ahí. Y mi consuelo era estudiar la escritura en esa hora libre que tenía. Jaupe allá, ajá, no la hora un yo topase familia. Ja, ahora ayudé al Todopoderoso ve se enojea, a ver situación, güey. Se enojea, a ver vida asá, y a recoger te di cuenta impagable en mi tiempo. Ja, upare ahí para ver situación, ve así. Ja, se para que le consuelo, la oración, el estudio de la escritura, en tu prédica, hora libre, ve a por acá mi lugar silencioso, a orar, a leer la Biblia. Y que tu miaña ya po audio ambos en mi milo mitame pecha y cuave. Así me consolaba hasta que llegó el día que el Padre me libertó de ese lugar, me sacó de ese lugar. Sucedió cosas, se pues. Ahora se mueve en lugar privilegiado, ve. En mesa de príncipe se mueve porque mamina va esa anga por los servir y nada después de estar en esa situación. Yo creo que así ellos también se consolaban. No me un apo allá y nada. Y puy lo more cuera látigo, pues cuera Padre bendito, yo hey bajé, todopoderoso, te alabo, te exalto, líbranos, danos la fuerza. Que llegue el momento que nosotros podamos salir de aquí, envía a tu libertador. Hoy me apisa, oye. Happy menes yo yupe fuerza que hermano anga te pues tú estás allá jata ya yo topata ya ne mire con niña de la escuela niñita un rato en día escuela pues ya jata ñe reuní ya ora yo creo que así tuvo que haber sido, ¿verdad? Y me a ningún a mi lugar, vaya. Yo creo que pensaron en sus hijos, esposa, por el cual fuerza, eso creo soportar más, ya o aguantar más va a haber lugar. Bueno, ya que de alguna manera, en algún momento allá, el Todopoderoso liberata a su escuela para el sistema de vida cruel y difícil, ojalá, Ñandeu pa mene sena igual hermano querido va eva la situación va eva y mene pejasa momento duro difícil
momentos amargos, o hasta huella con ABI, quizás allá la látigo que recibía con a la pene amarganda y la egipcio, pero quizás sea algún problema, alguna crisis, alguna dificultad. Pero yo les insto nomás a que tengan consuelo en el Todopoderoso. A ni no es la pendereza, la pende corazón, a la pende hierovía del Todopoderoso, la escritura, la oración, el ayuno, la vigilia, el clamor al Todopoderoso. Tener esperanza en el que se haga su voluntad, y poder, fuerza, y que tu jamás se perecopen barete, pe avanzar, una ver situación. Pe hacer la lliureta, PM, los hermanos queridos, él aprende lucha. Ya asada, ese momento va a pasar, pasó con Israel. Yo creo que así habrá sido los días. ¿Cuánto con esa esperanza murieron? Pero había algo que le consolaba, algo que le tenía con deseo de vivir a pesar de la situación o viviseja de fuera. Porque si no es que estoy suicida, pan de guría o pan la vida, pero no hacían eso. Entonces ya pues, ¿verdad? Bueno. Comentario. A ver si hay algún comentario acá. Dice, qué tremendo cómo estos israelitas se aferraban a la vida, a la esperanza, con fe, creyendo en Yahweh, orando, pensando en algunas promesas de Yahweh que tenían en sus mentes. Excelente. Ante oigo ya debo la otra cosa también. Eso está ya, no solo yo, ustedes miles que me escuchan, muchos de ustedes salieron de situaciones duras y difíciles. En días y pensé, hermano querido, a analizar, lleve mañana penderá pues gracias Todopoderoso. Gracias Padre Celestial. Por ayudar, se a una situación. Mañana penderá pues de sabe muy para ese misa. Ay, me amo y me tiene una situación en seta pe. Ahorita la tapé. O ahorita del Todopoderoso, nadie abandonamos ahí. Nadie abandonamos ahí. De sabio Israel, veo a moto, bella todo yo puta y iren be ube ina pepe, abe yuca pata con ángel. El Todopoderoso abrió gata pepe, o sea, muy son de cuál es situación me para que yo pude, pero ya ahorita de tape, o usan de la ayuda del auxilio, hermano querido. Bueno, a ver, y las promesas que le hizo a Abraham el Todopoderoso, en eso quizás creían, oraban, lloraban, se derramaban ante el Todopoderoso y buscaban agradar más y más al Todopoderoso. Y eso a lo mejor que les dio la fuerza diaria para soportar y sobrevivir y poder sacar a algunas sonrisas para su esposa, hijo más, en esa. Que pucha será, realmente será. Cuántas situaciones ya puca se ve más allá de aflicción aún. Pero hay que ser fuerte realmente. Allá no tiene sonrisa y ya la ve con la cara de amargura me mete. A pesar de los pesares, teniendo esperanza en el todo, por eso vamos a tratar de sacar una sonrisa sincera cuando estamos en casa con nuestros hijos. Y decirle, bueno, hijo, bueno, hija, bueno, esposo, esposa, existe el Todopoderoso. De la ayuda. Vamos a sonreír, danos sonrisa, danos shalom, danos gozo, Padre. Que haya una sonrisa de esperanza en la familia, a pesar de los pesares. Pues de la dificultad, a ni la dificultad ya de. Bueno, excelente. Lindo los comentarios. Oye, tema. Pese llamo más ella puede llenar en poco este día araguaya yo echado y pataco era muy evo comprar más era peca atoralo hermano cuera hasta mañana shalom bendiciones era muy evo pepi ya pues tema boingo.